tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Bueno, un nuevo programa de Medicina para Todos, un programa creado, propiciado por el Hospital Privado Universitario, exclusivamente para que usted pueda cuidar la salud de su familia. Esa es la idea de todos nosotros. Y hoy vamos a hablar de las cardiopatías congénitas, un tema por demás de interesante, y para ello hemos invitado al doctor Ignacio Juaneda y a la doctora Nora Bueno, y vamos a desarrollar este tema que estoy seguro que le va a interesar. A ambos, gracias por venir al programa, un gusto tenerlos acá. A usted, y muchas gracias. Yo voy a tirar las preguntas y el que mejor cree que la puede responder, la toma y la responde. Así vamos más rápido. Vamos de lo general a lo particular, como hacemos siempre. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Primero las damas. Bueno, muchas gracias por la invitación y para poner este tema, digamos, a información de la audiencia. Las cardiopatías congénitas son anomalías o defectos que pueden tener los bebés en el momento de nacimiento. Es decir, son malformaciones del corazón que aparecen en el momento, ya sea en la vida fetal o posterior al nacimiento, y que conlleva una serie de tratamientos que después seguramente vamos a conversar. Está bien. ¿Puedo preguntar cuáles son las causas que se pueden producir? Porque evidentemente se producen en el estado fetal, ¿eso no es cierto? ¿Cuáles pueden ser las causas? Puede parecer una burrada seguramente, pero por ejemplo, una mamá que fuma en exceso puede producir después resultados. Bueno, en realidad no se sabe exactamente cuáles son las causas que producen las cardiopatías congénitas, pero sí hay un porcentaje de problemas del corazón asociados, por ejemplo, con problemas genéticos o cromosómicos. Por ejemplo, los bebés portadores de síndrome de Down, de trisomía 21, tienen una alta incidencia de cardiopatías congénitas, alrededor del 40-50% de ellos van a tener afectación del corazón. También puede estar asociado a tóxicos, por ejemplo, medicamentosos o teratógenos, o sea, sustancias que pueden afectar durante el periodo de desarrollo del corazón en la vida fetal, como por ejemplo la diabetes u otras enfermedades que pueden tener un impacto sobre el corazón del bebé. Pero eso no sucede en el 100% de los casos. De hecho, que la mayoría de las cardiopatías se dan en mamás sanas y en embarazos normales. Es decir, que por eso es tan importante que nosotros podamos detectar y diagnosticar este tipo de problemas en la vida fetal. ¿Cuáles son las más frecuentes que se dan? Bueno, las más frecuentes, básicamente tenemos lo que se llama comunicación interventricular, comunicación interauricular. Aclará todo eso, por favor. Son nombres técnicos por ahí, para simplificarlo, digamos, del corazón de un niño, de un bebé, hay, digamos, distintas estructuras, distintas cavidades, y, por ejemplo, se generan defectos, básicamente comunicaciones, huecos, orificios, digamos, entre dos partes del corazón que se llaman aurículas o dos partes del corazón que se llaman ventrículos. A su vez, como todos sabemos, el corazón tiene válvulas que conectan estas cavidades y con los grandes vasos que salen del corazón, que a veces también tienen problemas, ya sea de que son pequeños, que nosotros les llamamos estenosis, o que son con un grado de funcionamiento de manera defectuosa, entonces la válvula pierde, o a veces salen de distintos lugares esas conexiones. Entonces hay distintos tipos, digamos, básicamente con distintos nombres, y obviamente que según el diagnóstico, según la edad y según la clínica que tiene ese niño, lo que uno después le va a indicar de tratamiento para poder tratarlo médicamente, o si lo necesita algún tipo de intervención, ya sea por cateterismo o por cirugía. Es decir, que el corazón emite sus problemas, sus defectos a través de los sonidos que emite, que ustedes escuchan y que se dan cuenta cuál es la afección. Bueno, tradicionalmente la evaluación clínica ha sido, digamos, lo que ha permitido ir conociendo todos estos problemas. Obviamente que con el transcurso y con la evolución de la medicina hoy en día, además de la evaluación clínica que se hace por supuesto en todos los pacientes, se hacen estudios complementarios como es el ecocardiograma o como es una tomografía o un cateterismo o una resonancia, que permiten con más, digamos, precisión determinar cuál es el diagnóstico, cómo tratarlo, en qué momento tratarlo y llegar obviamente al mejor estado de salud para ese niño
o un paciente mayor si es que tiene esa cardiopatía siendo mayor. Claro. En este caso, ¿podemos hablar de síntomas? ¿Existen? ¿Cuáles son los síntomas, suponiendo que los haya, ¿no? Bueno, los síntomas va a depender del tipo de cardiopatía, es muy variable, digamos. Entonces, para echar un poco de luz al tema, tenemos cardiopatías que son leves, que van a ser bien toleradas, que tienen bajo impacto, que son niños que crecen y se desarrollan bien, ganan bien de peso, no tienen grandes problemas y, digamos, dan tiempo para su resolución. Hay casos intermedios donde necesitan un tratamiento médico que permita que este bebé crezca y tenga un tamaño y un peso adecuado para que el cirujano lo pueda reparar. Y hay cardiopatías que son críticas, que son las que aparecen dentro de la etapa del recién nacido, durante los primeros días de vida. Que esas son las más graves y que requieren una intervención rápida, postnatal, una neonatología de alta complejidad y un cirujano que sepa adecuadamente tratar estas cardiopatías. En cuanto a lo que quedó antes, que usted me preguntó del tema de fumar durante el embarazo, en realidad fumar del embarazo siempre es malo. Consumir medicamentos no indicados por su médico obstetra o consumir alcohol, por ejemplo, puede conducir a patología cardiovascular, eso se llama síndrome alcohólico fetal y puede producir, en algunos casos, problemas del sistema nervioso central y también cardiovascular. Entonces es importante tener en cuenta y evitar la ingesta de alcohol cero durante el embarazo. Eso es, y en realidad el fumar produce más alteraciones en los vasos sanguíneos que nutren al bebé. Entonces puede hacer que ese bebé sea más pequeño, eso se llama restricción de crecimiento intrauterino y entonces también está contraindicado fumar siempre, pero durante el embarazo aún más porque estamos cuidando dos vidas. Está muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y en muy breve, 1 minuto, estamos de vuelta. Muy bien, estamos en Medicina para Todos. El tema de hoy es cardiopatías congénitas. Estoy con el doctor Ignacio Juaneda y la doctora Nora Bueno, ambos especializados en este tema que estamos tratando. Y nos quedó pendiente del bloque anterior el tema del diagnóstico. ¿Cómo se puede diagnosticar? Los escucho. Bueno, en las cardiopatías congénitas, como en general en medicina, tenemos que utilizar métodos de diagnóstico para llegar a tener la certeza de la situación en la que estamos hablando. En las cardiopatías es súper importante tener un control, ya dijimos, durante el embarazo y ahí tenemos una oportunidad, una ventana que es mirar el corazón durante la vida fetal. El corazón es muy pequeño en la vida fetal, pero en tanto en cuanto se desarrolla el embarazo va creciendo y teniendo un tamaño que nos permite diagnosticar aquellas cardiopatías severas, digamos, que modifican mucho la anatomía y que son muy complicadas en el momento del nacimiento del bebé. Y en los centros especializados puede llegar una detección muy alta, casi el 80, el 85%, nunca llegamos al 100% porque la medicina es así. Y va a haber un porcentaje de pacientes donde los métodos diagnósticos, que básicamente se utiliza un método que se llama ecocardiograma fetal, que luego lo vamos a realizar una vez que el bebé nace, que es el ecocardiograma postnatal o pediátrico, Doppler color, y ahí vamos a certificar el diagnóstico de sospecha prenatal. Y en el caso que se confirme que es una cardiopatía severa, por supuesto va a recibir el tratamiento que corresponde. Muchas veces hay que combinar este estudio con otros estudios, por ejemplo, un electrocardiograma, si es una arritmia, un estudio de cateterismo y hemodinamia, cuando hay que medir determinadas cosas que, bueno, viene a cada cardiopatía en particular, o en este momento en pediatría tiene un rol muy importante lo que se llama cateterismo intervencionista, es decir, que nosotros podemos tratar a nuestros pacientes a través de un método que, si bien es invasivo, no es la cirugía que se deja para los casos más severos y más complejos, y eso, por supuesto, va a hablar Ignacio. Ignacio, te escuchamos. No, bueno, es importante aclarar que cuando uno hace cirugía de cardiopatías congénitas, que como bien han explicado son los problemas con los que se nacen en el corazón, uno tiene distintos, digamos, grados o diferentes niveles de severidad, ¿no es cierto? Hay cirugías más simples, cirugías de mediana complejidad y cirugías más complejas,
y que van a depender, como decía la doctora, de el momento en el que se diagnostiquen, según la gravedad, cuándo uno lo va a hacer. Uno siempre les explica a los papás que, bueno, que no son todas las cardiopatías iguales, que hay distintos niveles de complejidad y que obviamente que las decisiones que uno va a tomar en función del beneficio que le va a generar ese paciente van a estar determinados obviamente por el diagnóstico ese que va a tener. Nosotros tenemos obviamente distintos niveles, hay 6 niveles de complejidad. Entonces, cuando uno dice que está operado de corazón, no son todos los casos iguales y hay diferentes, obviamente, cirugías que según hay distintos grupos, pero básicamente hay pacientes que uno sabe que los va a operar una vez, y hay otros niños que van a requerir, porque son cirugías paliativas, 2 o 3 cirugías a lo largo de la vida, por lo menos. Ahora, ¿qué importancia tienen los estudios genéticos en este caso? Bueno, los estudios genéticos tienen una importancia vital porque uno puede, en base a esos estudios, tener una información, encontrar cuál es la causa que ha producido la malformación, hacer un asesoramiento adecuado a la pareja, a la familia, sobre el riesgo de recurrencia, es decir, de que esto pueda volver a suceder en otro miembro, en otro bebé, o no, que es una situación también muy buena porque uno puede confirmar o descartar un problema que se puede repetir en otra oportunidad. Y por otro lado, digamos, en nuestro medio todavía es acotado porque tenemos algunas limitaciones en cuanto a los recursos económicos, son estudios a veces un poco onerosos, pero digamos en los lugares de alta complejidad, todo paciente portador de una cardiopatía compleja, congénita, debería tener un estudio genético para poder asesorar a esa familia sobre el futuro de ese niño y de otros bebés que esos padres pueden tener. ¿Por qué? Porque el niño nace y tiene un futuro por delante. Más allá de la cardiopatía, a veces pueden tener otros problemas asociados y a veces están condicionados por problemas genéticos o cromosómicos. Entonces es importante tener esa información para poder asesorar adecuadamente. No lo hacemos nosotros, lo hacen las genetistas, como, bueno, un poco comenta acá Ignacio, nosotros somos un equipo y cada uno tiene un rol dentro de ese equipo y en base a lo que decide el equipo se toman las decisiones sobre cada paciente. Ahora, descubierta o detectada la cardiopatía, ¿cómo son los tratamientos? ¿Se puede explicar eso? Sí. ¿Sí? Hay 2 grandes grupos de tratamientos básicamente, como decía la doctora. Uno hace la cirugía a corazón abierto tradicional o se puede hacer un tratamiento por cateterismo cardíaco. Es decir, la mayoría de los pacientes se hacen con cirugía, hay un grupo seleccionado con determinados requisitos que pueden llegar a necesitar. Perdón, Ignacio, sí, para dejarlo claro a los televidentes, ¿estamos hablando de cirugía al bebé o a la madre? ¿Al bebé? Cirugía al bebé, al niño, que es el portador del problema de corazón. Para hacer la cirugía, obviamente, lo que se hace es conectar el corazón del niño a una máquina que se llama circulación extracorpórea, que es lo que nos permite poder detener el corazón y trabajar dentro del corazón para reparar el defecto, que puede ser un orificio, y en ese caso colocar un pequeño parche, o puede ser que una válvula esté funcionando mal y uno la tiene que arreglar, o una conexión de una arteria que está saliendo de un lugar que no tiene que salir y entonces hay que colocarla en su lugar correspondiente. ¿Todo eso se puede hacer desde afuera con un catéter? Bueno, eso es lo que yo le estaba explicando, es cirugía con corazón abierto. El cateterismo intervencionista permite, en algunos casos seleccionados, colocar dispositivos dentro del corazón, ampliar el tamaño de una estructura que es chiquita, ampliar el tamaño de una válvula, o muchas veces hacemos lo que llaman los procedimientos híbridos, que combinan la cirugía y combinan el cateterismo intervencionista. Es decir, que el trabajo en este caso multidisciplinario, ya sea el cardiólogo, el hemodinamista que hace el procedimiento intervencionista, nosotros los cirujanos, nos permite, digamos, ofrecer obviamente en este caso al paciente el mejor tratamiento y eso lo podemos hacer obviamente acá en la ciudad de Córdoba. Realmente lo que ha evolucionado la medicina no se puede perder la capacidad de asombro. Vamos a hacer una muy pequeñísima pausa y retornamos con este tema.
Estamos en Medicina para Todos. Estoy con el doctor Ignacio Juaneda y la doctora Nora Buena y el tema es cardiopatías congénitas. Me había quedado una pregunta, creo que pendiente, ¿no? Es decir, ¿se puede vivir con cardiopatías congénitas? Creo que esa era la pregunta, ¿no? Se puede vivir y viven muchos pacientes con cardiopatías congénitas. Algunas que no necesitan reparación porque tienen bajo impacto y pueden controlarse toda su vida. Por ejemplo, los defectos interventriculares pequeños. Y las cardiopatías operadas, algunas se pueden reparar completamente y la calidad de vida va a ser excelente, normal. Son niños que crecen y se desarrollan normalmente y adultos que llevan una vida normal. Y hay un grupo de pacientes donde son cardiopatías más complejas que también se reparan, pero que constituyen el grupo que se llaman congénitas del adulto. Es decir, son pacientes que se hacen adultos con cardiopatías reparadas que obviamente necesitan hacer un seguimiento y un control de por vida, pero que pueden hacer una vida completamente normal. Bueno, ahí vos en el entretiempo, sí, en la tanda, contaste de que hay madres sí, que, habiendo padecido una cardiopatía y no había sido bien curada, insistían en embarazarse, ¿puede ser? No es que no han sido bien curadas, es que algunas cardiopatías, vamos a tomar un ejemplo, una que se llama corazón univentricular, es una cardiopatía que requieren, como explicó Ignacio, una reparación por etapas y nunca son corazones totalmente normales, pero se llega a una reparación que les permite una vida adecuada. En el caso que la madre esté en una edad fértil y que quiera embarazarse, que sucede en muchos casos, requiere controles adicionales y un seguimiento, porque obviamente un corazón reparado de una cardiopatía compleja, con una sobrecarga como es el embarazo, requiere un control especial. Y esta población cada vez se ve más, porque estamos viendo muchos pacientes evolucionando y en su vida normal, que antes a lo mejor no llegaban a la vida adulta en las excelentes condiciones que están llegando ahora. Entonces, existe esta transición hacia a los especialistas que hacen congénitas del adulto para cuidar a estos pacientes y poderle ofrecer la mejor, digamos, indicación y seguimiento, sobre todo en las mujeres en la etapa del embarazo. Claro. Ignacio, ¿cómo es la vida de una persona con cardiopatía? Bueno, obviamente que eso está relacionado con lo que decía la doctora Bueno, de qué afección tiene, ¿no es cierto? Si es un paciente que tiene una reparación completa y su clase funcional, que es lo que nosotros le llamamos que la función que tiene el corazón es casi cerca de lo normal o normal, va a tener una vida sin limitaciones, va a poder practicar deportes, va a poder ir al colegio, va a poder estudiar, se va a poder desarrollar, digamos, con cierta normalidad o normal su vida. Después hay otro grupo de pacientes que se llama fisiología univentricular, en el cual el corazón, que tiene dos ventrículos, no alcanza a funcionar con dos ventrículos y funciona con un solo ventrículo. Entonces esos pacientes van a requerir tratamientos, o sea, cirugías en etapas, mínimamente son 3 etapas en la vida, y van a tener algún tipo de limitación para la actividad física y los cuidados después posteriores si es una mujer para el embarazo, por ejemplo. Pero uno los va a acompañar para darle paliación y que tengan una calidad de vida lo más cerca de lo normal posible. Muy bien. Esa musiquita que están escuchando indica que se nos terminó el programa. Lamentablemente, pues ha sido un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias por haber venido. Seguramente nos volveremos a encontrar. Excelente, cuando quieran. Muy bien, terminamos el programa y si a usted le gustó, nos podemos volver a encontrar la semana que viene exactamente a esa misma hora. Hasta ese momento.